Que Dios les bendiga en esta hora, jóvenes. Tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios y he orado con anticipación para que estas palabras que traigo para ustedes de la palabra de Dios puedan servir a su vida, redireccionar la vida que ustedes están llevando si es necesario y que de esa manera entonces sus vidas como la mía puedan honrar sinceramente a Dios. El texto que se me ha asignado es el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Es un texto muy famoso, es un texto de esos que suenan chido como frases célebres cristianas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este texto es uno de los favoritos de muchos cristianos que les gusta subrayar y les gusta seleccionar o tenerlos aparte o memorizarlos o compartirlos en el Face. Se suma a la lista de aquellos textos extraídos de la Biblia como todo lo puedo en Cristo que me fortalece o con Cristo estoy juntamente crucificado. O los tan famosos de Jeremías como clama a mí y yo te responderé. Y el predilecto de la juventud, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Sin embargo, lo cierto es que cuando nosotros extraemos un texto de la palabra de Dios sin considerar el propósito, la intención de esas palabras y el contexto en el que se dijo, entonces nosotros podemos caer en el error de malinterpretar la palabra de Dios y por tanto mal aplicarla a nuestra vida. Se malentiende y por lo tanto se mal aplica. Entonces, mi trabajo en esta hora lo que va a hacer es explicarles el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Solo que no puedo yo explicarles este texto que me han asignado sin considerar que está dentro de un mensaje personal a una iglesia. En el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay 7 mensajes específicos a 7 iglesias específicas. Y aunque cada mensaje puede servir para cualquier iglesia, porque todos terminan igual, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada mensaje tiene un mensaje particular precisamente por la situación de la audiencia. Los receptores de la carta han moldeado el mensaje para que el mensaje tenga un significado para sus vidas, para la situación que tenían. Entonces, no puedo yo explicarles Apocalipsis 3:20 sin considerar el mensaje completo de la carta a la Odisea o del mensaje particular a la Odisea. Pero al mismo tiempo, este versículo que es parte de este mensaje a la Odisea, también está insertado en un discurso más largo, de 22 capítulos, el libro de Apocalipsis. Entonces, si yo agarro solamente las palabras de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, sin considerar el mensaje a la Odisea y el mensaje completo del libro de Apocalipsis, entonces voy a decir cosas que no tienen nada que ver quizá con el texto. Y al mismo tiempo, si yo ignoro cómo funciona la comunicación de las palabras, las ideas, las emociones, los sentimientos o lo que el escritor hace con las palabras, entonces mi mensaje no va a estar acorde a la palabra de Dios y tampoco va a estar acorde a la intención del escritor. Por eso, para que yo les explique Apocalipsis 3:20, necesito tomar lo necesario del mensaje particular para entenderlo. Así que necesito de su paciencia. Necesito que puedan concentrarse y poner atención para que sigan en el hilo del mensaje, para que al final tengamos una exhortación precisa. Porque aunque este mensaje se escribió hace 2000 años para una iglesia en particular, hay principios que rigen y se aplican también a nuestra vida, pero no podemos aplicarlos sin entenderlo. No puede ser relevante para nosotros y ser infiel al significado original. Apocalipsis 3:20 es sencillo. Son unas palabras de una invitación, de un llamado de Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una maravillosa imagen. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
La pregunta es, ¿pero qué quiere decir Jesucristo con estas palabras? Bien, ustedes seguramente ya sabrán que este mensaje de la Odisea, el pecado que se les señala, la condición que tienen que cambiar la iglesia de la Odisea es que son tibios, no son fríos ni calientes. Y dentro del mensaje no tiene que ver si frío es negativo y caliente es positivo. Simplemente no son ni fríos ni calientes. No sirven para ninguno de estos climas, ni para el frío ni para el calor. Son tibios. Entonces, cuando Jesucristo considera esa condición de los de la Odisea, les dice, como no eres frío ni caliente, entonces te voy a vomitar de mi boca. Es una imagen fea, es terrible. Pero, ¿por qué Jesucristo considera tibios a los de la Odisea? Bueno, dice el versículo 17, ¿por qué? Dice, tú eres tibio, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí está el pecado. El mensaje a la iglesia de la Odisea, a los tibios, no son los que a veces leen la Biblia y a veces no. Los tibios son ricos, que depositan toda su confianza en la riqueza, que no está mal ser rico, sino que ellos depositan toda su confianza en la riqueza y por tanto entienden que no necesitan a Dios. Dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Solo que hay un problema. Esa apariencia que ellos ven es una apariencia. Jesucristo puede ver la realidad. Todas las cartas empiezan con la primera frase, yo conozco tus obras. Están desnudos delante de Dios, no pueden esconder esa apariencia. Y Jesucristo tiene otra realidad hacia ellos. Dice el versículo mismo, el 17, dice, y no sabes, cuando Él dice que es rico y no tiene necesidad, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que delante de Dios, un hombre que deposita toda su confianza en las riquezas y desprecia a Dios es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Luego viene una exhortación de parte del Señor Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para revestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta exhortación, este remedio a su situación, es un remedio a las 4 condiciones que el Señor Jesucristo mencionó de ellos, al de ser miserable, al de ser pobre, desventurado y ciego y desnudo. Entonces, en el versículo 19 viene la reprensión. Y la reprensión es que tienes que ser celoso y arrepentirte. Lo que tienen que hacer los de la Odisea es mostrar celo por Dios y por lo tanto arrepentirse. Y el arrepentimiento es un cambio en su manera de pensar, porque su manera de pensar está equivocada y en consecuencia su vida va a cambiar. Es lo que dice el versículo 19. Sé pues celoso y arrepiéntete. Luego tenemos el versículo 20. Y luego el versículo 21 viene la promesa, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, una vez haciendo este recorrido, entendemos cuál es la condición de la iglesia en la Odisea. Son ricos que han depositado su confianza en las riquezas y por tanto le han quitado el lugar a Dios. Creen que no lo necesitan, pero son cristianos. No son personas del mundo, son cristianos. Son personas que un día hicieron un pacto con Dios y le entregaron su vida. Y ahora, como cristianos, depositan su confianza no en Dios, sino en las riquezas. Y por tanto, le quitan el lugar que le corresponde a Dios. Luego viene la reprensión. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cambia esa manera de pensar y cambia esa manera de conducta. Luego viene el mensaje que nos interesa, el versículo 20. Y luego viene el versículo 21. Entonces, las palabras de la invitación de Jesús a cenar están en medio de el arrepentimiento exigido por Dios y la promesa del vencedor. De esta manera,
La invitación a la cena no tiene nada que ver con una invitación a una cena, es una metáfora. Es la continuación después del arrepentimiento y es previo a recibir el premio de los vencedores. Entonces, yo he titulado a esta clase Dios te llama a luchar, porque yo considero que esta es una metáfora de una invitación a andar con Dios con intensidad, con celo, y a ser testigo fiel para vencer en esta batalla. Es una metáfora de la batalla con Cristo y es una metáfora de la batalla en compañía de Cristo contra Satanás y contra el mundo. Y de eso quiero encargarme. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo nos está invitando o nos está llamando a luchar, es porque tiene un premio preparado para nosotros. Dice el texto, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero nadie va a ser capaz de luchar esta batalla si no se arrepiente. Específicamente hablando de la situación de la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿qué función tiene este mensaje en todo el libro de Apocalipsis? Prepárate, te voy a contar lo que está sucediendo con el libro de Apocalipsis. Fíjate bien, para empezar, considerando 3 mensajes anteriores a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo y a la iglesia en Filadelfia, el Espíritu Jesucristo le dice a estas iglesias que las cosas se van a poner peores. Están sufriendo. Juan mismo, que está escribiendo la carta, es compañero de la tribulación y del reino, lo dice en el capítulo 1. Y otras de estas iglesias están sufriendo, mientras que los de la Odisea dicen, yo no te necesito. Le dice a la iglesia en Esmirna en el capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Viene una prueba sobre el mundo entero que viene por el diablo. El diablo es el que está detrás de la persecución sobre los cristianos y vamos a llegar a eso. Pero fíjate bien, dice, sé fiel hasta la muerte. Si lo traducimos de otra manera, diría, sé fiel al punto que incluso tengas que morir por esa fidelidad. En el capítulo 2, versículo 13, a la iglesia en Pérgamo les dice estas palabras, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Resulta que en esta iglesia también había uno, Antipas, que lo habían asesinado por causa de su testimonio fiel y que había sido asesinado en la morada de Satanás, con Satanás detrás de esa muerte. Y a la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3, en el versículo 10, les dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso los cristianos de la Odisea tienen que prepararse, tienen que arrepentirse y Jesucristo los está llamando a luchar. Si ellos no atienden al mensaje de luchar, a la invitación que el Señor Jesucristo hace, entonces van a reprobar esa prueba y van a ser seducidos por los engaños de Satanás. Se tienen que preparar para eso. Son tibios y es una condición que deben de cambiar. Ahora, fíjate bien, antes de avanzar, quiero hablar de la condición nuestra ahora. Yo quisiera que tú te preguntaras como cristiano, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Y déjame decirte una cosa, no estoy hablando de cuántas veces oras al día, o si vas a la iglesia, o si te conectas a las transmisiones que hoy en día hacen las iglesias a causa de la pandemia. No estoy hablando de eso, porque generalmente el cristiano evalúa su vida si fue a la iglesia, si no ha ido a la iglesia, o si ora, o si no ora, etcétera, o si se junta con los jóvenes cristianos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una comunión con Dios de verdad, de una transformación cotidiana en tu vida.
con tu familia, con tus hermanos o con tus padres. De eso estoy hablando. Porque si tú has puesto en lugar a Dios, en otro lugar a Dios que no tiene, que no le corresponde y no es el número uno en tu vida, entonces tú también estás en una situación de tibieza. Y no es nada agradable estar en esa situación. Fíjate bien, los tibios son los que confían en las riquezas y por tanto dicen de ninguna cosa tengo necesidad. Pero es posible que tus necesidades tú las llenes con otra cosa que no son las riquezas. Y quiero ir al punto. Hay 7 características de la personalidad contemporánea que un filósofo llamado J.P. Moreland de la Universidad de California menciona de la sociedad actual, 7 características que demuestran que tiene una personalidad vacía. No voy a profundizar en las 7, ni siquiera las puedo leer todas, pero quiero mencionar rasgos particulares. Por ejemplo, él dice que este comportamiento de los 7 rasgos de las personas vacías, pervierten y eliminan la vida de la mente y hacen extremadamente difícil la maduración en el camino con Cristo. Entonces, si estos rasgos que voy a mencionar son rasgos que tú compartes, estás en una situación grave. Número 1, el yo vacío es excesivamente individualista. El ser humano define sus propias metas para su vida. Estas metas con un ser individualista no son las metas de Dios. Número 2, el yo vacío es infantil. Ahora, viene una guerra, viene una hora de prueba sobre el mundo entero, está hablando Apocalipsis, y con una personalidad infantil, la resistencia, el trabajo duro y la gratificación futura son una maldición. No deberían de existir. La personalidad infantil así es, quiere todo rápido y en este momento y que sea placentero, que no cueste trabajo. Otro de los rasgos del yo vacío es que el yo vacío tiene una personalidad narcisista. Y el narcisista, como punto fundamental, destrona a Dios de los propósitos de su vida y de la historia. Allí es donde tengo que estar yo y no Dios. No sé si has visto a cristianos que ponen un versículo de la Biblia en el Face y a un lado su cara. ¿Sí? Allí tienen que estar ellos. El narcisista importa a él, no importa a Dios. Le quita el lugar a Dios. También la personalidad del yo vacío es pasivo. También el yo vacío ha perdido el arte de desarrollar una vida interior. Y el yo vacío está apurado y ocupado, está lleno de actividades y no puede estar en la calma. Porque si está en calma, el vacío se hace presente. Pero hay un rasgo que quiero mencionar acerca del cristiano, que es otro de los rasgos que menciona J.P. Moreland, que es sensual. Pero no son las palabras de Moreland, es de otro escritor, R.C. Sproul, que es un teólogo presbiteriano. Pero describe cómo un cristiano sensual vive. Fíjate bien, estas palabras son importantes. Recuerda, la persona tibia es la persona que confía en las riquezas y por tanto no necesita a Dios. Pero no necesitas confiar en las riquezas para hacer a Dios a un lado. Puedes quitarle el lugar a Dios simplemente cuando pones otra cosa por encima de Dios, como por ejemplo tus sentimientos, tus sensaciones, lo que tú disfrutas. Dice A.C. Sproul, el cristiano sensual es el que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o el estudio, a no ser que tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Cuando experimenta la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. Constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la vida. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. Esta es la característica del cristiano sensual.
Y quien pone en primer lugar sus emociones y sus sentimientos en vez de poner a Dios allí, entonces es una persona tibia. Siendo cristiano, sigue siendo una persona tibia. Entonces estamos en circunstancias similares. No necesitamos confiar en las riquezas. Con el simple hecho de que pongamos en primer lugar nuestra personalidad o nuestros sentimientos, ya estamos quitándole el lugar a Dios que le corresponde. Ni siquiera la autoestima va sobre la presencia de Dios en nuestra vida. El mandamiento de Dios no es ámate a ti mismo primero, sino amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero quiero decirte por qué para los cristianos del primer siglo de la Odisea era importante dejar esa tibieza espiritual y volverse personas encendidas con el testimonio de Jesucristo. Y por qué es importante también para nosotros dejar la tibieza espiritual y darle el lugar a Dios que le corresponde para poder luchar. Y ahora te voy a contar la historia del libro de Apocalipsis. Vimos en 3 versículos que las cosas para los cristianos se van a poner peor. Viene una hora de prueba sobre el mundo entero y el cristiano tiene que vencer. Bien, tú solamente vas a entender esto si conoces el libro de Apocalipsis, o si en vez de empezar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, empiezas en el capítulo 12. Ahí en el capítulo 12 al 14 se nos dice cuál es el conflicto verdadero. Hay una imagen magnífica de una mujer que está con dolores de parto para dar a luz y hay un dragón que está esperando que salga ese bebé para devorarlo. Pero cuando nace ese bebé es arrebatado para Dios y para su trono. Entonces la mujer huye para ser sustentada, mientras que el dragón se llena de ira y se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Cuando el Hijo de Dios entonces es arrebatado para Dios y para su trono, hay una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, y el resultado de esa batalla es que Satanás es arrojado a la tierra, porque ya no hay lugar para él en el cielo, y en la tierra entonces desciende con gran ira para hacer guerra contra la descendencia de la mujer, que son los cristianos fieles que van a enfrentar esta batalla. Es decir, el punto principal de la batalla es que van a resistir los cristianos. La hora de prueba viene la guerra contra Satanás. Ese es el punto principal del mensaje del libro de Apocalipsis. Es lo que está atrás de la persecución de los cristianos, de Antipas que ha muerto, de la persecución o tribulación de Juan y la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Tienes que tener en mente esta batalla, y un cristiano que es tibio no va a poder resistir la batalla. Si no pone a Jesucristo en primer lugar, entonces cualquier otra cosa va a ser en primer lugar. Y cuando lleguen a seducirlo con la idolatría, cualquier tentación que no es de Dios, el cristiano no va a estar fuerte, ni siquiera va a tener los intereses de Dios. No va a tener el interés de luchar esa buena batalla que Jesucristo ya luchó y salió librado. Y no va a querer luchar esa buena batalla que otros cristianos fieles ya están luchando y también que ya han enfrentado la muerte. Por eso el cristiano tibio tiene que resucitar o resurgir con intensidad para esa batalla. Es la invitación a la guerra lo que nos habla el Señor Jesucristo. Ahora, fíjate bien. Ese es el mensaje de lo que está detrás de la persecución. Pero ¿qué va a hacer Satanás? ¿Qué va a hacer el dragón contra la descendencia de la mujer? O en este caso, contra los siervos del Señor Jesucristo. Bien, Satanás no va a venir como dragón a luchar directamente contra ellos. Lo que va a suceder es que va a usar al imperio, a la ciudad que gobierna sobre los reyes de la tierra, y no solo eso, va a usar a otros 10 reyes que le van a dar su autoridad a esta ciudad, que en su tiempo era Roma, y van a unir fuerzas para que juntos hagan guerra contra los cristianos. ¿Cuál era esa guerra? Esa guerra era una guerra religiosa, cultural y social. Porque los cristianos estaban predicando a un Cristo que fue crucificado y que resucitó al tercer día y que era Dios.
que además estaba sentado en el trono de Dios y que gobierna la tierra. Pero en la ciudad de Roma había otro ser humano que reclamaba el título de Dios para sí mismo y no podía haber dos dioses. O César era Dios o Jesucristo, el que había resucitado, era Dios y no era uno solo. Los cristianos tenían que enfrentarse a firmar un papel como si hubieran adorado al César, como Dios, como Señor. Los romanos tenían como una banda de tambores que recorría las calles y luego llegaban ahí donde las personas estaban trabajando y les llevaban el monumento ese, digamos, la estatuilla del César para que allí adoraran. ¿Sí? Era como un templo ambulante. Y ellos entonces podrían desarrollar su vida cómoda después de haber adorado al César. No era la religión cristiana nada más. Cualquier persona podía profesar cualquier religión, pero por encima de cualquier religión estaba el César, como dueño, Señor y Salvador. ¿Has escuchado esa frase de aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Bueno, Señor y Salvador era el César en aquel tiempo. Y si los cristianos, siendo fieles al testimonio de Jesucristo, se resistían a la idolatría o a ofrecer sacrificios o a adorar al César, entonces ellos tenían que morir. Déjame te cuento una historia. Había una mujer que tenía 4 hijos, cristiana, pero ella había preparado a sus hijos, en ese tiempo había preparado a sus hijos para ese momento cuando iban a venir a reclamarles adoración al César a su casa. Porque ellos se estaban escondiendo. Habían evitado adorar al César, habían evitado enfrentar esa situación, pero esa mujer había preparado a sus 4 hijos. Cuando llegan, muy cordialmente llegan y le dicen, ya sabes a qué venimos. Venimos a que adores al César. Entonces ella dice, no lo voy a hacer. Y le dicen, si no lo haces, vamos a agarrar a cada uno de tus hijos de uno por uno, y los vamos a ultrajar. Los vamos a torturar y al final los vamos a degollar delante de ti. Y al último, tú vas a morir. Esta mujer, con todo el dolor de su corazón y con la fuerza de Dios, volteó a ver a sus hijos, a los 4, y les dijo estas palabras, hijos, ya saben que no podemos renunciar a Cristo, así que prepárense. ¿Y cuál fue el resultado? Hicieron lo que le habían dicho y cumplieron la amenaza. Torturaron y mataron a sus 4 hijos y al último la torturaron y la mataron a ella. Porque ella entendía que no podía ni siquiera jugar a adorar al César. Muchos de los cristianos del primer siglo también hicieron eso. No, sí, claro que sí, yo adoro al César y César es Señor. Aunque decían, aunque yo sé que no, en realidad no. Eso no se vale. Eso no se vale. Apocalipsis dice que cuando viene el juicio sobre las naciones y sobre el mundo entero, dice que los mentirosos estarán fuera. Ellos no entrarán en la presencia de Dios, en la morada de Dios, porque fueron mentirosos. Lo mismo los fornicarios y los idólatras. También ellos van a quedar fuera. Entonces, ellos como cristianos no podían ceder al chantaje de la idolatría. Ahora, quiero que pienses, en el primer siglo los cristianos lucharon, estaba detrás Satanás, pero lucharon contra un imperio que les impedía que siguieran con su religión. Hoy en día eso ya no se va a repetir porque Satanás ha sido derrotado por Dios y la misión del Señor Jesucristo para defender a sus siervos en aquel tiempo se cumplió. Fue destruida esa ciudad. El Apocalipsis nos habla de una mujer gran ramera sentada sobre una bestia ebria de la sangre de los mártires de Dios. Pero en el capítulo 19 aparece el Verbo de Dios en su caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos y viene a vengar la sangre de sus siervos.
Y prende a la bestia y la ciudad es destruida y todos son lanzados al lago de fuego. Y luego Satanás es apresado y arrojado a un abismo. La ciudad fue destruida. Apocalipsis no está hablando de que México o Estados Unidos o Corea o un país europeo va a venir y va a hacer guerra contra nuestra religión. Pero ¿y qué si lo hiciera? ¿Y qué si no es un país? ¿Qué si es una universidad? ¿Qué si es nuestra familia o nuestros amigos? Quizá ustedes ya están viviendo la persecución de personas que quieren implementar principios que no son de Dios, quieren cambiar, quieren imponer una ideología sobre la naturaleza humana de los dos sexos. Ustedes saben a lo que me refiero. Quieren matar a un bebé inocente cuando está todavía en el vientre de su madre. ¿Y qué vamos a hacer? No es una nación en guerra contra los principios de Dios. Pero si nosotros somos tibios, no nos va a interesar la guerra de Dios. Por eso yo he titulado este mensaje, Dios te llama a luchar. Si tú eres tibio y no has puesto en primer lugar a Dios, no te va a interesar la guerra de Dios. Ni te va a interesar los planes de Dios para este mundo. Porque vas a poner tus propios planes por encima de los planes de Dios. Déjame te digo una cosa, estos cristianos estaban siendo fieles. Y estos cristianos recibieron el testimonio de la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? Se enfrentaron a la muerte. Y para los cristianos de la Odisea, la muerte es el único camino para vencer. Ahora, quiero que vayamos otra vez a Apocalipsis capítulo 3. Fíjate bien, este rico que confía en sus riquezas está desnudo. En el capítulo 3, versículo 18 dice, por lo cual yo te aconsejo que de mí compres varias cosas, y entre esas cosas están las vestiduras blancas. Pero ¿sabes qué? Las vestiduras blancas no se pueden comprar con dinero ni con oro. Las vestiduras blancas solamente Dios te las puede dar y ahorita vamos a ir a ellas. Y luego dice, al que venciere esta guerra, al que venciere la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, al que venciere la batalla contra Satanás, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Cómo se consigue esto? Solamente con la muerte. Solamente con la muerte. En el capítulo 2, en el versículo 10, le dice, sé fiel, incluso al grado de perder la vida. Y yo te daré la corona de la vida eterna. Ahora, hay unos pasajes que yo quiero mencionar para que tú te entiendas que esta situación de tibieza solamente se consigue con la batalla, luchando. Fíjate bien, ellos necesitan comprar vestiduras blancas y cuando venzan les van a dar autoridad para que se sienten en el trono. Fíjate bien, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, enseña que el cristiano ha vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio cristiano. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Ya ves? Cuando ellos menospreciaron sus vidas, porque no importaba lo que ellos querían, sus gustos, sus deseos, sus placeres, sus entretenimientos, sino la victoria de Cristo, entonces ellos habían menospreciado sus vidas hasta la muerte. De hecho, no tiene nada de extraño. Este es el llamado que Cristo nos hace. En Lucas, en el capítulo 14, versículo 25 en adelante, dice, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así es como ellos vencieron. En el capítulo, en ese mismo capítulo, en el 12:11, nos dice cómo vencieron por su testimonio. Con la palabra del testimonio de ellos, así vencieron a Satanás. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, ¿cuál es este testimonio? En el versículo 12, versículo 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No debemos olvidar
Que nosotros, al ser parte del reino de Dios, no nos conducimos con los principios de este mundo. Nos conducimos con los principios del reino de Dios. Y esos principios son los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cada discípulo de Cristo tiene que reflejar una conducta a la altura, a la estatura de Cristo. El Señor Jesucristo, si Él es el que nos educa y nos enseña, entonces nosotros como sus discípulos y sus siervos tenemos que ser como Él. Ahora, ¿pero cómo se consiguen las vestiduras blancas? Porque dice que te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para remediar la situación. También es con la muerte. Fíjate bien, en el libro de Apocalipsis llega un momento donde el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene un rollo para revelar el mensaje, y a medida que va abriendo ese rollo y desata los sellos, salen imágenes, salen revelaciones, salen mensajes. Cuando Él abre el quinto sello, muestra las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios. Es lo que ve Juan. Hay algunos hombres, almas de personas que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban venganza delante de Dios y decían: ¿hasta cuándo, Señor, vas a venir a juzgar? Y fíjense, dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaran. Esa venganza va a llegar hasta el capítulo 19 y 20, pero por lo pronto tienen que esperar. ¿Sabes por qué? Porque más hermanos de ellos, por medio de su testimonio, tienen que morir de la misma manera. Después del quinto sello se abre el sexto sello. Y es cuando todo este mundo empieza a deshacerse. Y es una imagen tan dramática que ve Juan, que empiezan a caer las estrellas del cielo. Y luego los ricos, los poderosos, los capitanes y los reyes le dicen a las piedras y a los montes: escondednos del que está sentado en el trono y del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y luego termina con una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Luego, después del sexto sello, hay una nueva imagen para Juan de 144,000 sellados, de 144,000 sellados del pueblo de Dios. Y luego viene una imagen futura, como que se adelanta la película para Juan, y entonces ve a una multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y esas multitudes estaban vestidas con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, este mensaje para la Odisea de comprar vestiduras blancas no se consigue sino solamente con la victoria sobre Satanás. Y esa victoria es poner en marcha el testimonio de Jesucristo al grado de perder la vida. En el capítulo 11 nos dice por qué. Porque los siervos de Dios atormentan al mundo entero con el testimonio del Señor Jesucristo. Las tinieblas se resisten a la luz, pero no pueden prevalecer las tinieblas. Quiero dejarte con este mensaje. Quiero adelantarme al mensaje del libro de Apocalipsis para ti. La iglesia de la Odisea necesitaba remediar esa situación de tibieza. Necesitaban darle al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde. Arrepentirse, cambiar y entonces entregarse de lleno con celo, con intensidad al Señor Jesucristo, para poder testificar y ser testigos fieles del testimonio de Jesucristo. Y se les promete que aunque ellos mueran, ya vencieron a Satanás y su venganza se va a hacer efectiva. Pero estamos 200 años después que se escribió el libro de Apocalipsis. Y quiero decirte que el mensaje del libro de Apocalipsis se cumplió. Las almas que clamaban por venganza, nosotros vemos que en el capítulo 19 aparece el verbo de Dios con los ejércitos celestiales a venir a hacer guerra y vencer a todos los siervos de Satanás. En el capítulo 20, Satanás es apresado y arrojado al abismo. Ellos recibieron la venganza que estaban clamando. Y cuando ellos reciben esa venganza y Jesucristo está sentado en el trono, hay un mensaje que se repite 2 veces en el capítulo 11. Los reinos del mundo han venido de ser de Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando Satanás es derrotado, se quita como instrumento para engañar el mundo entero y deja el camino libre a los cristianos.
Así que tú y yo tenemos el camino libre de Satanás. No está Satanás para funcionar de tal manera que pueda manipular a una nación o a todo el mundo en contra de la palabra y el testimonio de nosotros. No está. Tenemos el campo libre para conseguir todas las naciones para Cristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucita, junta a sus apóstoles y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la misión que hoy en día nosotros tenemos. Así que si Dios nos está llamando a la batalla o a la guerra con este versículo, Apocalipsis 3:20, nosotros tenemos que tomar parte en esa guerra. No podemos destronar a Dios, porque Dios está sentado en su trono. Y si nosotros le quitamos el lugar que le corresponde, somos tibios, nos va a vomitar. Pero si le devolvemos el lugar que le corresponde en nuestras vidas, no va a haber apariencias. No va a ser lo que yo pienso, va a ser la realidad de Cristo. Y con su poder y su compañía, como lo prometió, entonces vamos a abrir una brecha para alcanzar y ganar este mundo para Cristo. Ese es el mensaje. Necesitas creértela. Tenemos el campo abierto para recuperar este mundo para Cristo. Esa es la invitación. Hay un himno que encontré en esta semana que me lo enseñaron. Yo lo desconocía, pero describe bien la batalla en la que cada cristiano está. El conflicto de los siglos se llama y dice así: somos aliados de las huestes de Jesús, porque por siglos sin cesar con ardiente fe fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior, se enfrentaron con el mal y jamás cediendo al deshonor, su pugna fue inmortal. El conflicto de los siglos es el que libra el Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe, a victoria cierta va. Cuando caiga el mal e impotente esté, nuestra lucha cesará. Satanás no está manipulando a las naciones. Sin embargo, el pecado, el hombre caído, todavía persiste. Las tinieblas todavía abundan en este mundo. Pero debes recordar esto: Dios ha recuperado los reinos del mundo para Él. Y nosotros, como sus siervos, fieles a su testimonio, tenemos el campo abierto. Esto no se parece en nada a la película dramática del Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia, donde el bien lucha contra el mal, o a los Avengers contra Thanos, que solamente tienen una oportunidad para luchar. No luchamos con una espada, no luchamos encima de un caballo, luchamos contra el pecado. Y tenemos a nuestro capitán, que es el Señor Jesucristo, que está con nosotros, con el poder del Espíritu Santo, que ha abierto el camino para que nosotros recuperemos este mundo para Cristo. No podemos seguir siendo tibios. No puedes entretenerte y no puedes elegir las predicaciones que quieres oír para tu propia satisfacción. Este mensaje necesitas oírlo y tomarlo en serio, porque hay una promesa para el que venza. Hay una promesa que nos está esperando. ¿Sí? Hoy, a causa de la pandemia, muchas iglesias han cerrado, otros han hecho sus transmisiones por internet, pero muchas iglesias han perdido cristianos. Lo único que ha sucedido es que han demostrado su frialdad, su tibieza, su desinterés por la palabra de Dios y por Dios mismo. Después de este mensaje, tú no puedes permanecer así. No puedes quedarte en el lugar donde estás. Este llamado: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un llamado al arrepentimiento. Tienes que cambiar tu manera de pensar si eres tibio, y tienes que cambiar tu manera de conducir para que tu conducta refleje a Dios en este mundo, y entonces estés preparado para la batalla. No va a venir una nación contra ti o contra la iglesia. No es necesario que sea una nación. Pueden ser los amigos, puede ser la familia, puede ser una universidad, una presión social, los medios de comunicación. Pero no te puedes callar, porque el Señor Jesucristo demostró ser un testigo fiel, a pesar de que tengas que entregar tu vida a la muerte.
El testimonio de Jesucristo es más importante que nuestros propios intereses. Este mundo acabará, lo dice el libro de Apocalipsis, pero solamente con el testimonio de Jesucristo vamos a poder trascender a la eternidad. Es el conflicto de los siglos. Aunque no esté Satanás y luchemos contra las tinieblas, estamos en este conflicto. Estamos en esta batalla. Dios te llama a luchar. Prepárate. Prepárate y no te sueltes de Dios.